Vamos a pasar la palabra a Gema Pastor Andrés. Gema es artista, investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su trabajo gira en torno a la imagen y especialmente al lenguaje fotográfico, tratando temas dentro del tema de la identidad y del paisaje. Participa en diferentes proyectos de investigación y creación dentro de la área de representaciones y de género, ¿no? Y los estudios culturales. Siempre buscando esa inercia entre la relación artística, cooperativista, colaborativa, que hemos visto el trabajo de María, ¿no? Y también así, todos los trabajos que quiero aquí estar dentro de ese sentido de la cooperación, ¿no? De la colaboración, pero centrado en el tema de las mujeres y de lo rural. Tiene esa red, ¿no? Esa red de colaboración, de trabajo, de creación, de contacto y de cuidados. Y dejo la palabra a Gema y agradecer que esté aquí, pero él, muchas gracias a vosotras. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, a Teruel ahí por acogernos también. Yo soy de un pueblo de Soria, de la Ribera del Duero, y me crié ahí hasta que estudié Bellas Artes en Salamanca. Ayer me acordaba que me preinscribí en todas las facultades de Bellas Artes de Salamanca, de España, cuando acabé de estudiar el bachillerato, porque yo quería estudiar Bellas Artes. No había tantas como ahora, no había en Teruel, en Málaga, y me fui de mi pueblo y estudié Bellas Artes y comencé a trabajar sobre todo con la fotografía. Me interesa mucho la imagen fotográfica y empecé a exponer trabajos que tenían que ver con la fotografía. Después hice una tesis que era sobre paisaje urbano, porque yo ya vivía en la ciudad y quería entender qué era lo que pasaba con el paisaje urbano. Y cuando terminé la tesis entendí que quería volver, porque yo había hecho un exilio, me he dado cuenta hoy que no lo sabía, ¿no? Y me había ido de mi pueblo y quería volver a reconocerme y a entender mi propia identidad, ¿no? Y una de las cosas que han surgido en estos últimos años es la generación de un colectivo que se llama Colectivo Noctiluca, que trabaja para pensar en esa identidad de las mujeres rurales utilizando la mediación cultural y el arte, ¿no? La primera residencia que hicimos fue en Pueblos del Arte, en Valtorres, en Zaragoza, y a partir de surgir de esta estancia que hicimos ahí en Valtorres, se generó el colectivo y empezamos a trabajar mediación cultural y archivo fotográfico. Siempre trabajamos mediación cultural y archivo fotográfico. Quería poneros del vídeo un fragmentito en el que habla de nuestro proyecto del colectivo Noctiluca en el vídeo de Red Difusa, que es un vídeo que se hizo hace 2 años a través de la Fundación Daniel y Nina Lacaraso, el Cubo Verde, con un montón de colectivos que están trabajando en el campo. El presente rural y la voz de las mujeres precisan redefinirse desde nuevas formas propias y autónomas que participen activamente de la vida contemporánea en todos sus ámbitos. Rastrear saberes femeninos, seguir el rastro y la huella de las mujeres rurales en el territorio que habitan o que habitaron, pisar la tierra, acariciar el entorno con la mirada, crecer. Buscar lo inmaterial y simbólico, los saberes femeninos en su diversidad, cuestionar los mitos asociados a la ruralidad y a las mujeres, desdensificar, poner en juego el cuerpo, pasear, bailar, performar, vivenciar, seguir los surcos de la memoria,
tejer experiencias, emociones, palabras, voces, abrazar, rozar, prender. Imaginar imágenes de imaginarios futuros. Así que con este colectivo hemos estado trabajando en unos cuantos proyectos en Madrid, capital también, con mujeres, en las zonas del Pozo, en pueblos de la provincia de Soria, y llegó un momento en el que queríamos ahí como dar el paso y hacer un proyecto más grande. Y quería contaros que antes de hacer ese proyecto más grande nos presentamos a una llamada de interés del Ministerio de Reto Demográfico. Nos presentamos a unas becas de la Fundación Inina Carasso que no nos dieron y que nos sirvió mucho para aprender cómo habíamos presentado ese proyecto. Y yo incluso me presenté a una residencia que tampoco conseguí, ¿vale? Pero bueno, que esto todos esos pasos, todas esas fases del trabajo que no se consigue, ese currículum que se guarda en un cajón y que no sirve para ponerlo en la reta ni en ningún otro sitio, ¿no? Pues también vale para aprender. Y yo hice una obra con todos esos aprendizajes que se llama 26 PM, en el que es una obra en la que yo tiro 26 piedras sobre la superficie fotográfica además es una foto antigua que yo tenía de una tierra de cultivo de la provincia de Soria. Para empezar por el final del título que he puesto a mi ponencia, que es lo inútil, ¿no? Yo tiro 26 piedras con una foto porque quiero romper esa superficie de la imagen que soporta todos los pesos de los imaginarios que han ido construyendo a lo largo del tiempo quién soy, ¿no? Pero no sirve de nada porque la foto se queda casi así solo un poco magullada y entonces mi acto tiene un punto inútil en el que yo no consigo hacer nada sobre esa superficie de la imagen. Pero me parece que entender que esos actos inútiles tienen que ser necesarios y tienen que ser hechos es muy importante y yo lo aprendo haciendo este trabajo. Y voy a ir hacia atrás, ¿no? Para llegar a la era y a regar en la era, que es lo que os he venido a contar. Que es el proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, porque todos esos intentos acabaron siendo un proyecto que se llama Figura y Fondo, Acción Icónica para redescubrir a las mujeres del campo y el archivo fotográfico a través del arte. Y que fue aprobado o subvencionado en la convocatoria competitiva de la CECIT en 2022 y la resolución fue en julio de 2023, de proyectos singulares en los que se mezcla arte, ciencia y tecnología. Nosotras partimos del cuadro de Millet, en el que están las estribadoras recogiendo el grano sobrante en la tierra, para plantear el proyecto y para plantear qué hacen esas mujeres ahí, ¿no? En esas tierras de cultivo, recogiendo ese grano sobrante. Bueno, nos sirve para pensar en la representación de las mujeres, ¿no? Porque cuando Millet hace este cuadro surge la polémica de que qué hacen esas estribadoras ahí, no son dignas de ser representadas, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que están haciendo? Están recogiendo lo que sobra, lo que ya ha sobrado de la cosecha, que la cosecha está encima del carro, ¿no? Que tiene aquel capataz ahí en su caballo al fondo, ¿no? Y me sirve para hablar del arte, para hablar de lo que se representa, para hablar de cómo se representa y de quién puede representar o no, ¿no?
Entonces, a partir de toda esta relación entre esta figura y ese fondo que nos interesa, queríamos hablar de por qué las mujeres siguen sin ser las propietarias de las tierras de cultivo en España y en el mundo. No es un dato que solo sea en España, sino que es en el mundo, ¿no? Resulta que en España las mujeres titulares de explotaciones agrícolas no superan el 26%, ¿no? Están ahí en torno al 26%. Y nos parecía que había una queja instalada, hay mucha demagogia política y rural washing, ¿no? Sobre este espacio y de la ruralidad que compartimos. Y queríamos plantear un lugar en el que verbalizar, dibujar esos lugares desde la plástica y la poética. Estos son los datos del INE. Aragón y Cataluña tienen datos por debajo del 18%, Galicia tiene datos por encima del 50%. Cuanto más pequeña es el terreno, más propietarias mujeres hay, cuanto más grandes, menos. Y luego todo lo que ocurre en Aragón y Cataluña tiene que ver con las leyes de herencias, que tienen un nombre que seguro que vosotros conocéis mucho más que yo y que habéis visto. Bueno, pues el proyecto Ciudad del Fondo lo que hace es recopilar fotos de archivo en las que aparecen mujeres trabajando en el campo para llevárnoslas al propio campo y trabajar con la población y con artistas para revisitar esas imágenes fotográficas y ver qué podemos, ¿no?, desde la plástica y la poética, plantear sobre ese problema de la poca propiedad de la tierra por parte de las mujeres. ¿Cómo podemos revisitar ese archivo y hacer una mediación social y cultural que pueda dar otros planteamientos? Bueno, ya os he dicho que parto de que mi interés siempre es la imagen fotográfica, ¿no? Y trabajamos con el marco teórico que plantea Ana García Varas de la Universidad de Zaragoza, es compañera, ¿no? Que es una filósofa de la imagen que plantea la acción icónica. Dice que más allá de todas las teorías alemanas que hablan de que la fuerza está solo en la imagen, o por ejemplo, todas las teorías de Barthes, ¿no?, de que la imagen nos punza, nos hiere y nos hace daño, la imagen tiene relación con las personas y esas relaciones con las personas nos conforman, nos determinan y nos mueven a la acción. La relación entre las imágenes y las personas produce agencia, ¿no? Y esa relación social puede generar nuevas formas de creación y recepción que pueden interesarnos con respecto a la imagen. El proyecto tiene 4 fases. La fase de acción está recopilando fotos en el Ministerio de Agricultura, en el CSIC, en la Fundación Anastasio de Gracia, en el Archivo Provincial de Soria, en la Filmoteca de Castilla y León. La segunda fase, que terminó pues, en abril, más o menos, aunque bueno, vamos a volver al archivo con las personas que han hecho todo el trabajo de mediación. El trabajo de mediación que lo hemos estado haciendo en 3 pueblos de la provincia de Soria, de la Ribera del Duero, en Landa de Duero, San Esteban de Gormaz y el Niño de San Esteban. Y hemos llevado a cabo 3 talleres, uno con mujeres del centro de adultos de Landa de Duero, para pensar el pasado con el pasado. Otro en el que hemos trabajado sobre todo nosotras, como colectivo Noctiluca, para hacer collage. Otro taller en el que hemos trabajado, y este fue el primero que hicimos, el pasado con el futuro, y nos hemos ido al Instituto de San Esteban de Gormaz con los alumnos de tercero de la ESO, y invitamos al colectivo Estampa de Barcelona, que es un colectivo que trabaja con inteligencia artificial para leer a través de la inteligencia artificial esos archivos. Y el último, en el que hemos trabajado en Niño de San Esteban con las mujeres, invitando a Verónica Ruiz Frías, que es una performer malagueña que trabaja mucho con el género,
y en el que hemos hecho una manifestación por todo el pueblo que ahora os quiero enseñar. Ahora mismo estamos ahí preparando la exposición, recopilando todo lo que hemos visto, lo que hemos hecho, para el año que viene poder inaugurar en Soria Capital, en el Ayuntamiento de Soria. Este es el lugar y os quería enseñar bueno, este es el Instagram donde hemos ido colgando todo lo que hemos ido haciendo. Hicimos una exposición que se tituló La cosecha, con todo el material que recopilamos ahí al principio, en la biblioteca de la Universidad de Juan Carlos en Fuenlabrada. Y este es la parte donde se muestra todo el trabajo que hemos hecho en mediación. Una de las cosas que hicimos del collage es que les propusimos al centro de adultos en Langa de Duero era llevamos una foto en grande y recortamos de las otras fotos para llenar esa foto de mujeres que estaban trabajando en el campo, ¿no? Y en esta locura de escala, de tamaños, de lugar, ¿no? De proporción, una de las cosas que sucedió es que una de las personas que estaba allí nos dijo que no podíamos poner a alguien regando en la era, porque la era es un sitio donde el grano está seco y donde todo se recoge, ¿no? Donde ese grano se separa de la espiga para guardarlo. Y si riegas, pues no puedes separarlo, ¿no? Era una locura poner a una señora que estaba ahí regando con una regadera. Y la profesora del centro de adultos, Ana, decía, pero que sí, Pablo, que sí que se puede poner, que esto es otra cosa, ¿no? Y estuvo muy bien porque todas estas cosas que pasan entre cuando las fotos se mueven con las personas, ¿no? Cuando nosotros hacemos cosas con esas fotos, cuentan qué podemos y qué no podemos hacer con esas imágenes que nos acompañan. Y yo le decía, es que a mí me ha gustado mucho que Pablo dijera que no se puede poner una foto de alguien regando en la era, porque es verdad, no se puede regar en la era. Pero el juego es que nosotros venimos a jugar con las imágenes y venimos a proponer otras cosas que pasen con esas imágenes. Entonces venimos a generar eso que es imposible. Y entonces de eso habla nuestro trabajo, de que es imposible, de que no se puede regar en la era, de que ¿qué es lo que pasa ahora en el campo? Bueno, pues pasan muchas cosas que yo no voy a contar, porque seguramente que las sabéis todo, pero que parece imposible que pasen de otra manera, ¿no? También como rompíamos las fotos, ¿no? De repente las fotos se rompían, se mezclaban y se pueden romper, se pueden fragmentar, se pueden... cuentan otras cosas cuando pasan con nosotros, ¿no? Lo que preguntábamos, por ejemplo, a la IA era de quién era la tierra, de las fotos que aparecían en el archivo, ¿no? Que habíamos. Y la IA decía que era del Señor, era del Señor, era del Señor, y era del Señor. Y lo decía muchas veces, porque era del Señor, ¿no? Y también nos decía que ellas posaban, ¿no? Porque otra de las cosas que pasaba es que hemos descubierto, bueno, que las fotos que tenemos son propaganda, ¿no? Porque están recogidas de Extensión Agraria y de todas esas campañas hechas por Extensión Agraria. Y que las mujeres posaban, pues sí, muchas posaban, porque son fotos de concurso del Ministerio de Agricultura, entonces las mujeres están posando, muchas con una banasta de naranjas, bueno, entonces hay muchas lecturas, muchas cosas que pasan entre medias, que se entremezclan todas, que es muy interesante. En Niños en Escala lo que hicimos es que les propusimos a las mujeres, con Verónica, que ellas propusieran cuál era el porcentaje ideal que tenía que haber de propiedad de la tierra, ¿no? Y entonces cada una sobre un magenta, porque Ruth trabaja mucho con el magenta, puso el número de la propiedad que quería que hubiera de las tierras. Además imprimimos algunas de las fotos y hicimos una manifestación hasta llegar a una tierra de cultivo, a una tierra que ya estaba cosechada por todo el pueblo. Es un pueblo en el que hay cesados 40 habitantes y había 22 mujeres en la manifestación. Todas vestidas de negro,
fue muy divertido. El otro día lo conté en Lisboa y me preguntaron por qué no había ninguna mujer que hubiera puesto el 100%. ¿No? De lo queremos todo, ¿no? Lo queremos todo. Y de hecho, lo que pasó es que las mujeres dijeron, bueno, pero ¿qué queréis? ¿Que tengamos la propiedad o que vengamos a trabajar la tierra? Porque si es para trabajar yo ya no quiero volver. Entonces, bueno, esto, pues sí, deberíamos de, pero no queremos, o sea, las paradojas contemporáneas que nos atraviesan a todas, ¿no? Y esto es el proyecto.